Mi nombre es Henry Antonio Moncada Moreno, pertenezco al grupo número 69 del curso Física General. Como requisito para esta actividad es necesario la presentación de nuestro documento. Ok. Para esta actividad se plantean unas preguntas dadas en los siguientes enunciados. Demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independiente del orden en que se suman. Entonces, en este caso, primero vamos a tomar el vector A y a este vector le vamos a sumar el vector B. Y como resultado vamos a tener el vector C. Ahora, si primero tomáramos el vector B y a este le sumáramos el vector A, tenemos como resultado el vector C nuevamente. ¿Okay? Esto lo que demuestra gráficamente es que sin importar el orden en que sumemos los dos vectores, siempre vamos a tener el mismo vector resultado. Dice para la pregunta 2, demostrar mediante la ecuación 3, 4 y 6 algunos de los resultados de la tabla. Entonces, para este caso, elegí los vectores A y B con componentes en x5 y menos 5 y los componentes de B son 4 y 7, x y y respectivamente. Listo. Entonces, la primera ecuación habla de la magnitud de los vectores. En este caso, la magnitud del vector resultado. La magnitud del vector resultado está dado por la suma en los componentes en x de los dos vectores que se suman más la suma de los vectores de los componentes en y de los dos vectores que se suman, ambos elevados al cuadrado. Esto como resultado nos da la raíz cuadrada de 145 en calculadora 12.42, en el simulador 12.0. La dirección del ángulo, la dirección del vector, perdón. La dirección del vector está por la tangente a la menos 1 del componente en y sobre su componente en x. Listo, en este caso nos arroja en calculador 85.2 y en simulador 94.8. Esto está dado es porque el ángulo que mide el simulador está desde el eje x positivo hacia el vector y la calculadora lo mide desde el eje x negativo hacia el vector. Okay. Para la suma de vectores dice que al sumar los componentes en x y los componentes en y respectivamente, tenemos los componentes de un nuevo vector, en este caso el vector resultado. Entonces, tomando como ejemplo ya el vector con el que veníamos trabajando, vemos que al sumar sus componentes tenemos como resultado el menos 1 y el 12 con sus respectivos componentes unitarios. ¿Listo? Aquí en el simulador, menos 1 y 12. Listo. Para la pregunta te dice, para uno de los resultados de la tabla 6, demostrar que A más B más C, la suma de los tres vectores es igual a 0. Esto está dado por que hacemos una suma o una resta en este caso del vector C en ambos lados, pues para igualar a 0. Esto básicamente lo que nos dice es que los componentes del vector C van a estar multiplicados por menos 1. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, sumamos o tomamos los componentes de cada uno de los vectores, respectivamente los componentes en x, menos 5 para A, 4 para B y menos 1 para C, pero como está multiplicado por menos 1 sería más 1. Y de igual forma para los componentes en y, 5 para A, 7 para B y 12 para C. De nuevo, como está multiplicado por menos 1, menos 12, esto nos da como resultado el componente 0, sea. Dice, la magnitud de un vector puede tener un valor negativo. Explique por qué. La ecuación para encontrar la dirección del vector sirve para todos los cuadrantes, verificar en cada caso. Ok. La ecuación que nos da la magnitud de los vectores está dada por la suma de los componentes en x y la suma de los componentes en y elevados al cuadrado ambos. Esto es lo que este elevado al cuadrado lo que nos da, lo que nos explica es que sin importar lo que haya acá dentro de estos paréntesis, al elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, es decir, el resultado de esta raíz siempre va a ser positiva. ¿Listo? Entonces la magnitud de un vector siempre va a ser positiva. Con respecto a la ecuación que nos da la dirección ¿qué? Con respecto a la ecuación que nos da la dirección de los vectores. ¿Listo? Entonces, aquí como ejemplo, asumiendo cada uno, no variamos las magnitudes de cada uno de los vectores, simplemente variamos los signos. Esto como nos da como resultado que tenemos un recorrido por cada uno de los planos, por cada uno de los cuadrantes del plano cartesiano,
eh, siguiendo este sistema de signos. Entonces, cuando los dos factores son positivos, nos aporta sobre este plano. Cuando el componente en y es positivo y en x es negativo, vamos para este plano. Y para finalizar, las preguntas serían estas. No siendo más, muchas gracias por su atención y hasta pronto.